Hablar de Mutis es traer recuerdos de la infancia, de la adolescencia. Todo eso queda más fuertemente grabado en la memoria cuando queremos recordar a un hombre que cumple años, un centenario increíble. Amigo, escritor de mis padres, pasaba temporadas en mi casa de la calle 85 en Bogotá. Y cuando Álvaro llegaba, se instalaba en mi cuarto. Yo me pasaba para el cuarto de huéspedes, le gustaba mi cama. Y la casa se llenaba de carcajadas. Todo el día seducía a las empleadas con su desparpajo, especialmente a Lucila, que le traía sin falta todas las mañanas el jugo que él pedía a gritos, el jugo de curuba y los pan de yucas. Para él eran manjar de dioses. Hablaba del Tolima, recordaba su río Coello como el paraíso perdido. Y a los gritos cantaba: la forcha helada, entona, chupa y aprieta, le da fuerza a la pandereta. Y así mostraba sus gigantescos dientes montajos que lo hacían un hombre muy atractivo. Lo heredó de su mamá, la bellísima Carolina Jaramillo, de Manizales, una mujer finísima, elegantísima, con un estilo europeo por haber vivido varios años en Bruselas, con un marido que tuvo el papá de Álvaro, diplomático. Álvaro era alto, imponente, elegante, con sus fulares de colores en el cuello y sus camisas de villela y un blazer de espina de pescado gris, sus pantalones de pana con zapatos de amarrar, zapatos de gamuza, su suela de goma. Lo recuerdo tanto contándome historias de los reyes de España, de Francia y hablándome de Chateaubriand, su escritor favorito. Cuando se refería a él, a Víctor Hugo o a Rimbaud o a Voltaire, era como si estuviera hablando de amigos con los que había cenado la noche anterior en la brasserie. Muto, le decía a mi madre, era más fácil con él hablar de los reyes malditos que de la política actual. A mamá, a Gloria, le dijo una vez en una entrevista para la HJCK, cuando mamá le preguntó en qué época le habría gustado vivir, Mutis contestó: hubiera querido vivir durante la parte del reinado de su muy católica majestad, el rey Felipe II, gozando de la confianza, el aprecio del monarca, en un vasto palacio madrileño, destartalado e incómodo. Hubiera reunido a una pequeña corte de enanos y monstruos, entre servidores y bufones, a quienes les hubiera recordado a toda hora sus deformidades y lacerías. Recibía muchas visitas y hablaba por teléfono con escritores, libreros, amigos, periodistas. Álvaro vivía en México porque fue ese el país que escogió cuando salió de Colombia. Allá cumplió una condena en la cárcel de Lecumberri. Hay un gran libro. Y ahí se hizo amigo de Gabo, de García Márquez. Estuvo con él siempre. No tenían un peso. Se hizo a cargo de Relaciones Públicas de la ESO de Colombia y fue por eso, al financiar a tantos artistas, a tantos intelectuales, patrocinándolos y haciendo exposiciones, tuvo múltiples trabajos, pero sobre todo amó la radio. Fue allí donde empezó, en la Radio Nacional. Pero su gran amor, la niña de sus ojos, fue la HJCK y quedó su voz grabada para siempre, con el distintivo: esta es una emisora para la inmensa minoría. Fue un hombre universal, como él mismo se refería con gran admiración sobre el escritor Nicolás Gómez Dávila. Álvaro era poeta, escritor, locutor, periodista, relacionista público, pero ante todo un gran ser humano que amó mucho y fue amado. Amaba a sus gatos, su jardín en su casa de México y sus libros. Odiaba el computador y las llamadas por larga distancia. Odiaba el mal del Parkinson, del que sufrió siempre hasta el último día. Odiaba que sus manos temblaran. Se casó con la madre de sus 3 hijos y luego con Carmen Miracle, catalana, y la mamá de Francine, quien fue la niña de los ojos de Mutis. Al morir Francine, su hija adoptiva, hace algunos años, Álvaro se apagó. México fue su último hogar y allí vivió muchas etapas. Allá lo usó como refugio con sus grandes amigos de entonces, como fue Fernando Botero, en la época de sus primeros cuadros, de sus primeros libros, entrañables momentos con Gabo sin un peso. Era la época donde todo era difícil, pero donde todo era maravilloso. Fueron los años dorados de la bohemia culta colombiana. Luego vendrían los premios, el reconocimiento y sobre todo en España el Príncipe de Asturias, el Reina Sofía, el Cervantes. Pero amó el mar, los marineros y personalmente creo que se inspiró en Alejandro Obregón, a quien admiraba por su talento, por su rebeldía, y creo que se inspiró en él al crear la Macrol. Llegamos a almorzar a una tradicional bracería en Saint-Germain. Recuerdo que cuando entramos acababa de ganarse el premio Clignancourt y los meseros y mucha de la gente
Los comensales se pusieron de pie y le hicieron una venia. Era impresionante andar con él por el barrio latino. Finalmente entramos a una librería, Ultramer, especializada en libros de mar. Cada uno de nosotros cogió por su lado. El local tenía muchos recovecos y muchos libros estaban por todas partes. Y en una esquina de la librería me encontré con Álvaro, quien me preguntó tímidamente, ¿puedes creer? No encuentro ninguno de mis libros. Entonces yo caminé hacia el fondo del local, donde me encontré a un señor muy francés, muy librero, muy viejo, sentado en el escritorio. Tenía que ser el dueño del local. Le pregunté, ¿no tiene nada del señor Álvaro Mutis? Y me tomó del brazo y me dijo, venga conmigo, señora. Me llevó a una esquina donde las estanterías estaban llenas de libros de Mutis. Impresionada con lo que estaba viendo, le pregunté, ¿por qué tiene usted un espacio tan especial dedicado al maestro Mutis? Me contestó en su perfecto francés, señora, soy fanático, admirador de Mutis hasta el punto que mi hija se llama Ilona. Eso es lo que produce el maestro Mutis, eso y mucho más.